La idea de hacer esta presentación es hacer una aproximación diagnóstica a los tumores de la médula espinal. Ya en una charla anterior habíamos hablado de los tumores extradurales. En esta nos vamos a concentrar en los tumores medulares como tal. Entonces, estas son las bibliografías que revisé para la charla. Digamos que en los últimos 10 años, pues esto no cambia, básicamente. Siempre ha sido pues como el mismo enfoque para identificar este tipo de tumores. Y para iniciar, pues hablar de que las neoplasias de la médula son bastante infrecuentes en comparación con las del resto del sistema nervioso central. Aproximadamente corresponden al 10% de todas las neoplasias del sistema nervioso y tienden a ser más comunes en niños porque son de tipo congénito. La mayoría de estos tumores son de naturaleza maligna y el 90% tienden a ser gliomas. De esos gliomas, el 70% pues, son ependimomas, que son más comunes en adultos, o los astrocitos de niños, astrocitomas. Las lesiones quísticas no tumorales tienden a ubicarse en extremos hiperrealzantes y las lesiones quísticas tumorales son comunes y realzan. ¿Qué es lo que ocurre? Es que los tumores generalmente se acompañan pues, como de quistes que como tal no hacen parte de la masa tumoral, sino que acompañan en sus polos a los tumores. Sin embargo, pues hay algunos tumores que sí desarrollan tumores dentro de la masa. Entonces, esos quistes intratumorales son también comunes y realzan. Generalmente, pues se piensa que es debido a la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. Se pueden clasificar de acuerdo a la ubicación de la masa en extradurales, que son los más comunes y usualmente son de origen metastásico, y los intradurales, que pueden ser o extramedulares o intramedulares, o sea, al interior del cordón, y son los menos frecuentes, y generalmente la mayoría de cualquier tipo de tumor se manifiestan en la región torácica. Hay varias asociaciones genéticas, entre ellas pues, la neurofibromatosis 1 y 2 y el von Hippel-Lindau. Los astrocitomas, por ejemplo, son más comunes en la neurofibromatosis tipo 2 y los ependimomas son más comunes en el von Recklinghausen o neurofibromatosis tipo 1. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son o cervicalgia o dorsalgia y en algunas ocasiones, pues, digamos que tienden a entorpecer la alineación normal de la columna porque tienden a tener una cronicidad bastante alta. El tiempo medio de evolución puede ser hasta de 3,5 años, entonces tienen tiempo para remodelar pues, como la parte ósea de la columna y producen síntomas mielopáticos y dependerán estos de la ubicación y de la extensión del tumor. Entonces, como para que la gente que no está pues, constantemente revisando anatomía se ubique, en la imagen de más a la izquierda se ve lo que yo hablo o lo que me quiero referir con un tumor intramedular, es aquel que está al interior del cordón medular. En la imagen del centro pues vemos un tumor que a pesar de ser intradural no está dentro del tumor, entonces podemos hablar de un tumor intradural extramedular, y en la imagen de más a la derecha pues vemos lo que es un tumor extradural. Todo esto se conoce como tumores del canal raquídeo y dependiendo pues, de esta clasificación anatómica, pues tenemos los más comunes, que extradurales, pues básicamente son todos aquellos dependientes o de las meninges o metástasis, o aquellos que hacen parte pues como de tumores de la parte ósea de la columna, entre ellos el sarcoma de Ewing, osteosarcoma, osteoblastoma y cordomas. En la parte intradural extramedural son comunes los paragangliomas, los meningiomas, schwannomas, neurofibromas y metastasis leptomeningia. Y los intradurales intramedulares, los ependimomas, astrocitoma, hemangioblastoma y linfoma. Pues como para tener un poco de consenso en los términos, a lo que me voy a referir cuando de pronto menciono un Syrinx, es una cavidad quística que generalmente es de origen congénito y tiende a ser de origen, y de ubicación intramedular. La siringomelia es una cavidad quística alrededor del canal central, y la hidromelia es una dilatación sin formación de quiste como tal del mismo canal. ¿Qué es lo que ocurre? Que a través de las imágenes generalmente no podemos definir qué tipo de lesión estamos presenciando, entonces el término que generalmente utilizamos es siringohidromelia, que básicamente se refiere a una dilatación o un quiste de ese canal central del cordón medular. Y la extensión en cuanto al número de niveles que puede comprometer un tumor, pues hablamos de un segmento corto cuando son entre 1 y 3 y un segmento largo más de 3 niveles diferentes. Entonces, pues están acá pues, de acuerdo como al tejido de origen.
los que se originan en tejido de los nervios espinales, pues tenemos el neurofibroma, schwannoma, tejido germinal, el germinoma y el teratoma, el tejido hematopoyético, neoplasias del sistema nervioso central como los linfomas o las microglías, del tejido mesenquimal, hemangioblastomas, lipomas, melanomas, sarcomas y los quistes de las lesiones simuladoras que son o dermoides o epidermoides. Y en los que nos centraremos hoy principalmente pues son en estos que son de tejido neuroepitelial, básicamente astrocitomas y astrocitomas y ependimomas, que ya habíamos mencionado que abarcan aproximadamente el 90% de todos los tumores intramedulares. En cuanto a una pequeña introducción de cómo hacer un diagnóstico diferencial de estas masas, pues recordemos que los astrocitomas tienden a ser más torácicos que cervicales y tienden a tener una extensión mayor que el resto, tienen un realce heterogéneo y son de características sólidas. Los ependimomas también son sólidos y se ubican, al contrario de los astrocitomas, más cervicalmente. Los ependimomas son más comunes en adultos, mientras que los astrocitomas más comunes en niños, y los ependimomas tienen una extensión menor. En cuanto a los hemangioblastomas, pues tienen un realce nodular y generalmente en técnicas angiográficas se puede identificar lo que es un vaso nutricio y tienden a ser lesiones encapsuladas y que abarcan un segmento bastante corto. Y pues ya las otras que, digamos, la charla no está centrada en esas. Entonces, para el abordaje imagenológico, recordemos que la tomografía es bastante de pobre rendimiento para identificar el compromiso y la caracterización de masas de tejidos blandos. Si se hace alguna mielografía, lo que se va a encontrar es que hay un bloqueo del flujo normal del líquido cefalorraquídeo a través del canal donde está el nivel de la lesión, y definitivamente la resonancia es la modalidad de elección. Las características de la lesión, básicamente hay un criterio esencial para definir una masa intramedular, que es la expansión del cordón, y la mayoría de lesiones tienen algún grado de realce. Sin embargo, la ausencia de realce no excluye que se trate de un tumor. Y como ya habíamos hablado, pues los quistes polares o los quistes intratumorales pues también son características de estos tipos de tumores. Dentro del protocolo, pues que esto es más como para los radiólogos, los residentes, se tiene nuevamente que la resonancia es el estudio más eficiente y que hace un diagnóstico certero solo en el 70% de los casos, un diagnóstico que se correlaciona con la patología. Se recomienda tener estudios en T1 sagital axial, igualmente el T2 y un T1 post-contraste sagital y axial. La mayoría de los tumores realzan nuevamente, por eso se prefiere hacer siempre estudios contrastados y se piden estudios con saturación grasa si hay sospecha de extensión foraminal. Además, pues que el contraste permite hacer una caracterización de la parte sólida y la parte quística, que es importante para hacer una planeación quirúrgica, porque a través de la minectomía se puede hacer, dependiendo de la ubicación del tumor, una buena extracción o por lo menos una biopsia del tumor. Y importante también hacer estudios contrastados luego de una cirugía de resección, porque nos hablan de recurrencia de la lesión. Entonces empezamos con los tumores individualmente. El ependimoma es más común en adultos, tiende a ser de ubicación excéntrica con respecto al canal central del cordón medular y generalmente involucra la columna cervical. La supervivencia a 5 años pues es buena, 82%, y es dependiente de la intervención quirúrgica y de la cantidad de masa resecada al momento. Generalmente desplazan pero no infiltran, lo que indica pues que tiene un buen plano de clivaje, eso también se ve en la imagen, y el hallazgo clave es una expansión simétrica del cordón medular. Dentro de la tomografía tienden a ser iso o hipoatenuantes y realzan ávidamente porque son tumores vascularizados. En la resonancia magnética sus características son iso o hipointensas en T1 porque, como ya dije, son altamente vasculares y pueden tener hemorragias. La hemorragia es una de las cosas que se ven hiperintensas en T1, mientras que en T2 las características son inespecíficas. Hay un signo radiológico en este tipo de tumores que se llama el CAP-sign y básicamente se refiere a un halo hipointenso que rodea las lesiones tumorales, y esto es simplemente restos de hemoglobina de bastante tiempo de evolución que se ven oscuros en T2. Y el edema medular pues también lo vamos a ver en un T2. En las imágenes de T1 post-contraste se tiene que el 84% tienen un realce por la vascularidad. Entonces, en la imagen de más a la izquierda vemos una lesión ubicada en el segmento cervical que está intramedular y tiene una característica de señal hiperintensa, abarca aproximadamente
dos segmentos de la columna. Y cuando se hace el contraste, pues vemos que el realce no es tan ávido, pero sí está presente de manera heterogénea. Entonces, por las características podemos decir que se trata de un ependimoma. Si vemos, hay un buen plano de clivaje entre la lesión, o sea, se distingue bien el tejido tumoral del tejido normal y eso es bastante característico de los ependimomas. Estos tumores tienen variantes. Básicamente hay dos importantes, el mixoide, que tiende a ser extramedular y en realidad se origina del tejido subcutáneo, involucra generalmente el cono medular o el filum terminal, o sea, hacia la parte más caudal del cordón, y tiene una forma tubular que es iso o hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2, siempre realzan. Digamos que una palabra clave para distinguirla, o un buzzword, como se dice en radiología, es que es en forma de salchicha. Los subependimomas tienen origen en los tanicitos, que son unas células que conectan la pía con las demás meninges y generalmente ocurren en la columna cervical y producen una dilatación fusiforme del cordón medular, tendiendo a tener una localización excéntrica con respecto al canal central. Entonces, en la primera imagen se ve un segmento lumbar, una imagen T1, donde hay una hiperintensidad que involucra varios segmentos de la columna, y en la imagen del espécimen quirúrgico, pues básicamente se describe como una imagen tubular o en salchicha, y eso corresponde al ependimoma mixoide, mientras que en el subependimoma lo que vemos es una localización bastante excéntrica de la lesión con respecto al canal central. Ya el astrocitoma es el segundo más común en adultos y es el más común en niños. Tienden a involucrar solo el segmento torácico, aunque en los niños hay formas holomedulares que son más benignas a pesar de la extensión de la lesión, y la supervivencia pues, es menor por el grado de agresividad y no depende de la masa resecada. Lamentablemente, pues acá digamos que el pronóstico siempre tiende a ser malo. Son de naturaleza infiltrante, por lo tanto en las imágenes no se observa un claro plano de clivaje, sino que hay infiltración de la masa tumoral al tejido sano. Dentro de la tomografía lo que se ve es escoliosis y ensanchamiento del canal raquídeo. Ya como les dije, a pesar de que estos tumores tienden a ser malignos, pues generalmente tienen una cronicidad bastante larga de aproximadamente 3 años o más y tienen tiempo pues de hacer remodelación ósea. En la resonancia, sus características son iso o hipointensas en el T1, hiperintensas en el T2. En este no es tan vascularizado, por lo tanto el capsaicin no se va a ver. Y en las imágenes post-contraste, pues siempre hay algún grado de realce, aunque tiende a ser heterogéneo, no tan ávido como en el ependimoma clásico. Bueno, en esta imagen, la primera hacia la izquierda de la pantalla, pues vemos una lesión que compromete desde las porciones más proximales de la columna cervical hasta el tallo cerebral, y tiene unas porciones quísticas que están comprimiendo el tallo hacia anterior y hacia abajo, donde se ve la cabeza de la flecha en el T2, pues lo que quiere significar eso es edema medular por la lesión, por la extensión y porque no hay un plano de clivaje que esté bien definido, pues hablamos de un astrocitoma. Y en la imagen de más a la derecha hay una imagen post-contraste con saturación grasa y igualmente las mismas características. Sin embargo, pues acá el realce es bastante heterogéneo. El ganglioglioma es bastante raro, tiene una ubicación torácica igual a la cervical, o sea, no varía o es difícil de determinar solo por la ubicación. La supervivencia es buena y tiene una alta tasa de recurrencia. Generalmente son excéntricos y la presencia de quistes tumorales, o sea, al interior de la masa, es bastante alta. Eso sí podría ser una característica diferencial. En la extensión, pues lo más importante o lo más característico del ganglioglioma es una extensión bastante larga de más o menos 7 niveles en la columna vertebral o más. Y la tomografía pues muestra escoliosis y remodelación nuevamente, bastante importante por la extensión en este caso. La resonancia magnética tiene una señal heterogénea en T1 e hiperintensa en T2 porque produce bastante edema medular. Entonces nuevamente acá en la imagen en T1 que está a su izquierda, vemos en donde se encuentra las cabezas de flecha. Lo que quiere significar eso es unas áreas o la extensión bastante amplia del tumor, mientras que en el T2 hay unas zonas, perdón, en el T1 más gadolíneo hay unas áreas de realce heterogéneo que no nos indican mayor cosa y
Pues básicamente, como por la extensión del tumor, es que podríamos pensar que se trata de un ganglioma. Es la característica más importante. Hacia abajo hay un quiste, no sé si lo alcancen a ver ahí en sus imágenes, hacia abajo la última flecha, la más caudal en ambas imágenes, nos señala un quiste polar inferior en la masa tumoral. El paraganglioma es de origen neuroendocrino, produce sustancias vasoactivas, sin embargo, cuando se ubican en la columna o en el cordón medular, generalmente no causan síntomas, pero recordemos que se pueden encontrar en glándulas suprarrenales o en las vainas nerviosas de algunos vasos, como en la carótida o en el foramen yugular en la base del cráneo. Y la ubicación en espacio es típica en espacio intradural extramedular, es una de las características diferenciales de este tipo de lesiones. Tiende a tener una predilección por la cauda equina y el filum terminal, o sea, en la parte más caudal del cordón, y generalmente muestran un buen plano de clivaje. Características en la tomografía es que producen erosión ósea, y en la resonancia tiende a ser isointensa en T1 e hiperintensa en T2, y tienden a tener pues un patrón de ensalipimienta. En la imagen T1 con gadolinio generalmente causan o son de intenso realce, pues también son lesiones altamente vascularizadas. Pues en la imagen del TU, a la más izquierda de sus pantallas se ve una lesión pequeña que solamente involucra un solo nivel y tiene una característica hiperintensa, lo que nos habla pues de un alto contenido un alto contenido vascular, mientras que en el T2 se ve lo que habíamos venido hablando antes, que es el CAP sign, es ese anillo hipointenso que rodea la lesión, y básicamente pues se refiere como a esos productos de degradación de la hemoglobina por sangrados. Y en el postcontraste se ve un ávido realce con respecto pues, al tejido normal de la médula. Si vemos tiene un buen plano de clivaje, nosotros podemos definir claramente cuáles son los márgenes de la lesión, y por las características que mencioné pues podemos estar seguros que se trata de un paraganglioma. El hemangioblastoma es el tercero más común después del astrocitoma y el ependimoma. Es básicamente el 7% de todos los tumores de la médula, generalmente de curso benigno. La ubicación es intramedular en su mayoría y puede comprometer el espacio intradural, extradural y extradural indistintamente. Generalmente se ubica en el segmento torácico, y en la angiografía pues, se identifica el vaso nutricio, que es básicamente la característica más importante de este tumor. En la tomografía solo se va a ver una masa quística que hiperatenúa después del medio de contraste, y en la resonancia sus características son iso hiperintenso en T1, nuevamente en T1 brilla la sangre y estos tumores altamente vascularizados pues tienden a brillar, y en el T2 hay una característica muy importante para mis compañeros residentes de radiología, es que por ser altamente vascularizado tienen un alto flujo de sangre, y ese alto flujo de sangre hace que se vean señales o vacíos de señal, perdón, en las imágenes, y esos vacíos de señal en T2, al igual que se ve en cualquier vaso arterial, hace referencia a que hay un alto flujo. En el T1 pues contraste nuevamente un ávido realce por la vascularización, y una característica patológica es que tienen una cápsula. Entonces acá en las imágenes de T2 de más a la izquierda de ustedes se ve una imagen que se ubica y afecta solo un nivel, sin embargo hay una dilatación importantísima del canal central de la médula, por eso se ve, digamos que ensanchado, y eso hace referencia a una hidrosiringomelia, y el edema o la afectación llega tan cranealmente que ocasiona edema del tallo. En la imagen sagital se ve hacia la parte, que la ubicación real de la lesión es hacia la parte más toracolumbar, y tiende a ser nodular con algunas imágenes hipointensas, lo que nos habla pues de unos vacíos de señal por la hipervascularización, mientras que en el T1 postcontraste el realce es bastante ávido, nuevamente hipervascularización. Acá es importante pues como tener en cuenta las imágenes que vemos en T2, porque una lesión que puede estar ubicada en cualquier parte puede causar fenómenos reactivos en otra parte del cordón. Sin embargo, el Syrinx es más común que se desarrolle en lesiones que están ubicadas más cranealmente. El linfoma generalmente ocurre en vértebras o extradural y llega al cordón por metástasis. Sin embargo, el 1% de todos son realmente intramedulares, y la ubicación más común es en columna cervical. Las características por resonancia son una señal no específica en T1, es hiperintenso en T2, contrario a su forma cerebral, y un realce variable en las imágenes postcontraste. Entonces, nuevamente acá una imagen de una extensión corta
no hay muchas más características, producen un engrosamiento del cordón medular, mientras que en las otras en la imagen del T2 de la derecha de sus pantallas se ve la misma imagen central en el cordón, pero en las cabezas de flecha que están arriba y abajo de la misma imagen hablan de un edema medular, es decir, pues como la compresión secundaria o la reactividad del cordón a la masa. Entonces, puntos clave para hacer como los diagnósticos diferenciales precisos: ependimoma, más común en adultos, ubicación cervical, centro medular generalmente, pues porque se origina de esas células ependimarias, y típico el capsain porque son vascularizados, el ependimoma mixoide, una ubicación sacra, hiperintenso en T1 y T2 por contenido mucoproteico. En T1 no solamente brilla la sangre, sino que brilla la proteína y el moco. El astrocitoma es más común en la infancia y de ubicación cérvico-torácica, excéntrico e infiltrante, no tiene un buen plano de clivaje, mal pronóstico. El hemangioblastoma es de buen pronóstico, se asocia a Von Lindo o puede ser esporádico, y característica la cápsula y un vaso nutricio. Ahí recordemos los vacíos de flujo también, pues por el alto flujo de la malformación arterial que tiene. Y el ganglioma, señal heterogénea, pero lo más importante para recordar es que es de compromiso multinivel, generalmente más de 7 u 8 niveles. Algunas imágenes propias acá del PACS de la fundación. Entonces vemos una imagen en el T1 que compromete varios segmentos de la columna cervical, que tiende a ser iso a hiperintensa levemente con respecto al cordón medular, mientras que en el T2 se ve la misma imagen dentro del cordón con algún componente quístico intratumoral asociado a una hiperintensidad del resto del cordón, que nos habla pues de edema, y en el T1 pues contraste un realce heterogéneo. En el T2 vemos las mismas características pero en un diferente plano. Y en este corte axial vemos un centro, una ubicación central de la lesión que pues, condiciona una hidrosiringomelia. Entonces, características: ubicación central, es intramedular y no tiene un buen plano de clivaje, no pudimos identificar los márgenes apropiadamente, tiende a ser isointenso en T1, hiperintenso en T2 con un realce heterogéneo y no sangrado ni capsain. Entonces, lo más importante acá es la ausencia de plano de clivaje y un realce heterogéneo. Hablamos entonces de un astrocitoma. Esta otra imagen, en la primera pues lumbar, de ubicación lumbar, perdón, y tiende a ubicarse hacia la parte más caudal del cordón antes de que se convierta en caudaquina, y tiene unas características iso a hipointensas en el T1, y en el T2 tienden un poco a ser más hiperintensas con respecto al resto del cordón, mientras que en el T1 post contraste se ve un realce ávido y de la lesión con respecto al resto del cordón medular. En estas imágenes axiales vemos que la ubicación es bastante central con respecto al canal, y entonces hacemos pues las características, las enumeramos: es de ubicación torácica, intramedular, con un buen plano de clivaje, logramos entender o identificar muy bien los márgenes de la lesión, hiperintensa en T1, hiperintensa en T2, con muy buen realce post-contraste, y no presenta el sangrado ni el capsain, pero a pesar de no presentarlo, se trata de un ependimoma. Básicamente lo que nos orienta es la extensión, que no es tan larga y que tiene un bastante buen plano de clivaje, y además que la ubicación es bien céntrica, bien central. En este último ejemplo vemos hacia el segmento cervical una imagen que no está ubicada dentro del cordón, sino que se ubica en el espacio intradural, extramedular, y condiciona pues como un compromiso de las vértebras adyacentes, de los cuerpos vertebrales adyacentes anteriores a este. En el T1 tiene una característica levemente hiperintensa con respecto al cordón, en el T2 es más hiperintenso y tiene unas zonas de edema medular adyacentes a la zona de compresión, mientras que en el T1 post contraste tiene un ávido realce. Entonces la ubicación en el espacio intradural pero extramedular, que produce una remodelación ósea, es típica bueno, y acá vemos cómo está aprisionando ese cordón hacia atrás, pero todas las características son típicas del paraganglioma. Y básicamente esta es como la charla, una aproximación rápida a los masas tumorales de la médula.